persona, de no confrontar a la persona, sino darle por su lado, sobarle un poquito el lomo, ¿no? Y decía hace poquito Jordan Peterson, no sé si lo síganlo porque es muy, muy buen terapeuta. Él decía, yo no voy a afirmar, yo no hago terapia para sobar el lomo y para afirmar a la gente en lo que está pensando. Yo vengo a cuestionarle por qué piensa lo que está pensando y si está en función de una mejor o no mejor calidad de vida, ¿no? En cuanto a lo que es saludable objetivamente. Es muy peligroso, amigos. Por eso fíjense muy bien en sus terapeutas, que no les den tanto por su lado y que sean críticos. Es parte de la psicoterapia confrontar y decir, a ver, ¿por qué piensas esto que piensas? Y bueno, decíamos aquí, yo le preguntaba a Carlos, ¿por qué? O sea, ¿por qué la psicoterapia en la actualidad, muchos psicoterapeutas se van por este lado? No sé si tú alcanzas a ver como un hito, como un parteaguas en esta cuestión de cómo se coló la posmodernidad en la psicoterapia. Bueno, creo que es una pregunta muy profunda. No podría tener yo más que los elementos que pienso que están en juego acá, ¿no? Sí, claro. Y obviamente tomando a algunos referentes. ¿Qué pienso que ha pasado? Bueno, es interesante ver lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial vino un auge muy importante del existencialismo. Obviamente hubo dos grandes vertientes, ¿no? El existencialismo ateo y el existencialismo cristiano. Claramente el ateo, pues con una perspectiva nihilista de la persona, ¿no? Fútil, ¿no? Estamos y de pronto no estamos, vinimos de una nada y vamos a una nada. Evidentemente algo muy, muy sombrío. Sin embargo, desde luego, desde el punto de vista cristiano, se despierta todo una reflexión sobre la persona. Claro. ¿Qué implica que estemos aquí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Y claro que tenemos grandes referentes en este sentido. ¿Que sería un poco como el personalismo y la fenomenología? Por ejemplo, dentro del personalismo es una muy importante, ¿no? La fenomenología es otra. Okay. Entonces ahí tenemos a autores que se plantearon mucho esto, por ejemplo, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier. Juan Pablo II también. Juan Pablo II, ya con un personalismo mucho más contemporáneo, ¿no? Y por supuesto, del lado de los ateos, pues a Jean-Paul Sartre, Heidegger, Nietzsche, en fin. Entonces, hubo todo un trabajo de reflexión en ambos sentidos, pero conforme llega todo este discurso de la deconstrucción, ¿no? Con Derrida y bueno, muchos de los franceses que son herederos intelectuales de los existencialistas. Foucault también ateos, entra ahí. Foucault, sí, Deleuze, ¿no? Guattari, en fin. Tiene un impacto muy importante dentro del ámbito psicológico, ¿no? Por lo menos dentro del enfoque psicoanalítico, ¿no? Eso por un lado. Pero esta deconstrucción o este descuido antropológico no solo lo veo en el psicoanálisis, ¿no? En general, digo, habrá que decir que hay quienes han tenido mucho cuidado de esto, ¿no? Podríamos poner ejemplos. ¿A Freud lo pondrías ahí en cuanto a que me parece a mí lo poco que conozco de Freud que sí tiene una noción antropológica bastante acertada? Desde luego, para mí la tiene. Para mí la tiene. Y leyendo o conociendo más, no solo la obra de Freud, sino mucho de lo que no sé de la vida personal de Freud, no de los escritos. Aquí es importante, como en muchos ámbitos, tener presente que una cosa es la persona y otra es la obra de la persona, ¿no? Entonces, hay mucha gente de manera muy, muy metonímica, ¿no? Toma los escritos de Freud como reflejo directo de su persona, y eso me parece un error metodológico importante. Claro. Porque un escrito no necesariamente refleja a toda la persona. Sí hay elementos proyectivos en un escrito, por supuesto, pero no todo. Entonces, leyendo más
más a fondo. Por ejemplo, hay un libro extraordinario que se llama, de Lydia Flem, una psicoanalista francesa, que se llama La vida cotidiana de Freud y sus pacientes, que es toda una reconstrucción con base en lo que los pacientes que se analizaron, los primeros analizantes o digamos los primeros pacientes de Freud, dijeron y decían de él, y que lo dejaron por escrito, está documentado. Okay. Las propias cartas de Freud, en fin. Entonces, esto nos podría llevar a mucho detalle, pero en efecto, yo encuentro una antropología importante en Freud como persona, o sea, reconstruido por todo esto, y mucho de eso, no todo, en sus escritos, porque ahí es donde yo digo que hay que separar que si uno juzgara esa antropología de Freud con base en los escritos, me parece que pesa más el aspecto no tan antropológico. Sí los hay. Sí. Porque hay mucha gente que sí coloca a Freud en estos filósofos de la sospecha, ¿no? Así es. Y que ahorita que hablábamos de la posmodernidad y de lo que viene después de la Segunda Guerra Mundial, exacto, y estos teóricos lo colocan ahí, sí, pero ahora que mencionas esto, pues me parece muy importante, porque con Freud y con todos los filósofos o teóricos importantes pasa esto que dices, ¿no? Como esta polarización de todo lo que dijo está bien y casi que religiosamente hay que hacerle caso a papá Freud, y existen los que por todo el contrario, ¿no? O sea, yo te comentaba la otra vez, que he escuchado comentarios que dicen que el pervertido de Freud, ¿no? Y toda esta cuestión que mucha gente que lo ve de una manera muy reduccionista, que no lo sabe leer justamente, piensa que todo es, pues este pansexualismo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Exacto. Esta hipersexualización, y como que él fue el que abrió la puerta o abrió la pauta de que todo lo leamos a través de la sexualidad, ¿no? Sí. Claro que él habla mucho de líbido y de energía sexual, etcétera. Claro. Pero bueno, esto está descontrolado. Yo no sé qué diría Freud si nos ve ahora, ¿no? Con todo esto de los géneros fluidos y pansexualismo y soy pansexual, sí, y todo esto, todos estos géneros. No, pues indudablemente era mucho más, incluso de manera sorprendente, no mucho más conservador de lo que podríamos pensar, el propio Freud, ¿no? Mucho más conservador. Porque tenía precisamente esta sí, antropología adecuada, como dice Juan Pablo II, ¿no? Sí, definitivo. Entonces no quisiera perder esto que señalas, Mili, tan importante. Estas dos lecturas, bueno, estamos ahorita tomando como eje de reflexión a Freud o el psicoanálisis, pero podríamos hacer lo mismo con el enfoque cognitivo-conductual o el humanista, ¿no? Las famosas primera, segunda, tercera y ahora una cuarta fuerza en psicología, ¿no? Lo transpersonal. Es decir, en cada una de ellas habría que ver qué tan sólidas son las bases antropológicas. Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, con relación a Freud, esto de verlo como prácticamente una religión y seguirlo a pie juntillas o desecharlo todo porque era un pervertido y era el propio demonio. La voz de Freud es su super yo. Sí, efectivamente. Me parece entonces aquí algo fundamental a propósito de la formación antropológica. ¿Sí? Importantísimo. Una enseñanza hermenéutica. ¿Sí? Claro. O sea, por supuesto yo pondría antropología en una formación para alguien que se va a dedicar a atender el sufrimiento humano. Señalo nuevamente eso. Claro. Porque no solo son los psicólogos, son los médicos. Yo soy médico. Claro. He participado en la formación de médicos desde hace más de 20 años. Qué importante. Y pregrado y posgrado. Y hay una defragmentación ahí tremenda también con los médicos, ¿no? Sí, por este tema materialista, ¿no? De lo que decíamos hace rato. El amor son hormonas, son neurotransmisores, cosas así. Pues claro, tan reduccionistas que estamos llegando ahorita. Por supuesto, sí. Entonces, estas relaciones de ayuda, ¿no? La vocación de ayuda. Pero bueno, regresando a... Los sacerdotes. Sí, por eso decía. Simplemente, médico. Vamos a decir, si nos vamos cronológicamente, médicos, sacerdote, médico y actualmente el psicólogo, ¿no? Pero hay otros más, el nutriólogo, el odontólogo, en fin, pero todas profesiones o vocaciones de ayuda. Claro. ¿No? Se requeriría esta formación sólida en antropología, pero también, digamos, o en filosofía en general. Pero filosofía del hombre. Filosofía del hombre, exacto. Pero de una manera muy especial también en hermenéutica, ¿no? En cómo interpretar
pues eso, por ejemplo, los textos, la persona. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos tener bases antropológicas o conocer muy bien a los teóricos o sus posturas, pero eso no necesariamente equivale a poder trasladar esos saberes al ámbito del espacio terapéutico, por ejemplo. Fíjate que eso es algo que también he notado, como esta falta de desmenuzar el texto, desmenuzar el autor, porque no, son teorías al final y se vale cuestionarlas. A ver, Freud tiene esta teoría, es muy interesante, es muy importante, es genial, pero es una teoría, ¿no? Al final, todos son teóricos y hay que formar un pensamiento crítico, pero para eso pues hay que leer bastante. Y saber leer. Hay que leer bastante y saber leer, ¿no? Sí. Para saber interpretar. Entonces, esta hermenéutica, yo quería como centrar el comentario en lo siguiente. Tú dices, bueno, hay quien lee a Freud en un extremo y en otro, ¿no? Entonces, una hermenéutica nos ayudaría a poder hacer una lectura mucho más pertinente para el contexto también, sin caer en un extremo ni en el otro, ¿no? La hermenéutica que yo encuentro que está al servicio de eso es la hermenéutica analógica, la de Mauricio Buchot, un filósofo. Sí, me lo habías platicado. ¿Sí? Que también es un sacerdote dominico. ¿Qué implica la hermenéutica? Bueno, pues ya sabemos, la interpretación de los textos, pero texto aquí no solo es algo escrito, sino algo hablado o algo el propio comportamiento de la persona, el lenguaje corporal, ¿no? Ok. Entonces, aprender a leer eso implica posicionarse en el justo medio, ¿sí? A veces más cargado hacia el univocísmo, es decir, a una única interpretación, esta es la única válida, o al equivocismo, ¿no? Donde cualquier lectura que le hagamos es válida. Y eso es ahorita retomamos ese punto, porque eso es lo que estamos viviendo. Justamente. No, o sea, yo así pienso y pues esa es mi realidad y mientras no me moleste, pues deja que el otro piense. Es una hermenéutica equivocista. Cualquier lectura que se haga de los hechos o de mis circunstancias es válida. Y si se quiere tomar el veneno, que se lo tome porque él piensa que eso está bien. Exacto. Y creo que como terapeutas tenemos la responsabilidad de decir, no te lo tomes. Claro. Eso no te va a hacer bien. Exacto, y no correr el riesgo de ir al otro extremo, ¿verdad? A que solo la verdad de X enfoque psicológico es la válida. ¿No? Claro. Oigan, pues no se despeguen, nos vamos al segundo corte y vamos a seguir con este tema tan interesante de la posmodernidad y la psicología. Regresamos. Debimos haber grabado el corte porque creo que también se pone muy interesante el corte, todo lo que platicamos. Y bueno, algo que se me ocurre para ejemplificar un poco lo que estamos hablando es este ejemplo que seguro muchos de ustedes han escuchado, y yo creo que tú también, Carlos, de los ciegos y el elefante, ¿no? Los ciegos que están tratando de conocer qué es un elefante. Entonces el que agarra la pata dice, pues el elefante es como una palmera. El que agarra la cola dice, el elefante es como una cola de rata. El que agarra la trompa dice, el elefante es como una serpiente. El que agarra el colmillo dice, el elefante es como una espada. El que agarra la oreja dice, el elefante es como un abanico. Y todos tienen razón, pero al final ninguno. La realidad se va construyendo desde diferentes enfoques. Y así es lo que estamos diciendo sobre la antropología, sobre la psicología. El elefante en este caso sería el ser humano. Y entonces hay un enfoque que ve la parte espiritual, un enfoque que ve la parte más psicológica, otra parte más existencial, otra parte más enfocada en la conducta. Y hay formas de lentes con los que estamos conociendo al ser humano. A esto nos referimos con enfoques, con perspectivas, y lo mismo pasa con la psicología, ¿no? Así es. Para que un poco entendamos. Sin embargo, amigos, es muy importante que ustedes cuando vayan a un terapeuta, pues le pregunten, ¿no? ¿Cuál es tu enfoque o cuál es tu concepción del ser humano? Y que ustedes también sean críticos con los terapeutas que van, porque ahorita es muy importante descubrir o saber que realmente ese terapeuta me vaya a dirigir hacia algo que objetivamente es bueno para mí. Porque si nos basamos en la subjetividad, lo que decíamos hace rato, este ejemplo, bueno, si él se quiere tomar esta copita de veneno, que se la tome, si para él está bien, pero la responsabilidad de uno como terapeuta, de las personas que nos dedicamos al cuidado, decías, ¿no?
tenemos que saber que si se va por ese camino, se puede caer. Y decirlo con toda la responsabilidad, porque estamos cuidando personas. Entonces, ahorita hay muchas corrientes antropológicas, psicológicas, psicológicas, que van muy en función, posmodernas, que van muy en función de esto, ¿no? Sí. ¿Cómo escuchas esto que dije? Pues Totalmente. Entonces, para las personas que nos dedicamos o tenemos esta vocación de cuidado por el otro, la ayuda, tenemos un compromiso fundamental, ¿no? De prestarle atención a esos elementos formativos, no solo lo técnico, procedimental, lo teórico, que por supuesto es importante, pero va más allá de eso, ¿no? Los fundamentos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de lo que estamos haciendo también en un espacio terapéutico, un espacio de ayuda. Uh-huh. Obviamente las instituciones formadoras tienen otra responsabilidad, pero como no existe, digamos, un sistema o un organismo regulador de un criterio, ¿no? Pues cada institución puede optar por elegir lo que más le convenga o considere que es lo mejor. Que además es una realidad, Carlos, que se está financiando en la cuestión de las universidades, sí, que entra en todas estas ideas postmodernas. Por supuesto. Entonces eso también es un tema, ¿no? Claro. Entonces, pues cada persona tiene que elegir qué perspectiva seguir, qué es importante considerar y seguirse formando siempre, porque entender al ser humano, como antropológicamente hablando, pues es una tarea de vida. ¿Qué persona se conoce a sí mismo de una vez y para siempre? Pues nadie. Somos precisamente de una manera muy existencialista, estamos siendo, ¿no? Uh-huh. Estamos aconteciendo en el tiempo y eso va a implicar que vamos evolucionando, ¿no? Es decir, es la gran diferencia entre el ser y el ente de Heidegger, ¿no? Precisamente. Uh-huh. Uh-huh. O sea, estamos en esta categoría del ser y no del ente. El ente es la piedra que pues es piedra antes, ahora y después, y el ser humano no. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo es esta frase? A ver si logro recordarla creo que lo leí en un libro de personalismo, que el ser humano es una realidad como fija, pero por su naturaleza, ¿no? Lo que decía hace rato, el ser humano es el mismo de hace 2000 años, de hace 3000 años, el mismo que conoció Aristóteles, ¿no? Sí. Fija en una naturaleza, pero subjetivamente y existencialmente dinámica, exacto, ¿no? Sí. O sea, nos vivimos desde una naturaleza que es, ¿no? Pero al mismo tiempo es una naturaleza que está siendo, como correcto, dices, ¿no? Sí, totalmente. Sí, entonces ese es el compromiso, ¿no? La invitación a tener cuidado de tener presentes estos elementos antropológicos, ¿no? Porque esa concepción antropológica influye en la manera en la que vemos a la persona, en la que nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos nuestra profesión o vocación. Yo entiendo mi tarea médico-terapéutica más como una misión, como una vocación, más que como un trabajo. Como una responsabilidad, porque sí, estás tratando con personas. Exacto. ¿No? Y digo, hay quienes lo ven solo como un trabajo, ¿no? Como uh-huh, una función que se ejecuta en un espacio y se cobra y listo. Sí. Hay una técnica, hay unos métodos, etcétera. Pero no un cuestionamiento mayor de lo que está implicando lo que estamos haciendo ahí. Claro. Estamos tratando con personas. Claro. Sí. Pienso, Carlos, en la importancia del lugar de la subjetividad y el lugar de la objetividad. Uh-huh. Porque todos tenemos esa parte subjetiva y esa parte objetiva, uh-huh, que es la realidad comprobable, sí, ¿no? Y nosotros como terapeutas trabajamos con la subjetividad de las personas, que también es súper importante. Uh-huh. Entonces, pues, se me ocurren todavía un montón de preguntas. Esto del ente regulador, ahora que regresemos, vamos a ver un poco quién o qué institución o qué nos está apoyando o qué nos está ayudando para acudir como a pues esta serie de personas intelectuales que están llevando la reflexión uh-huh, por algún lado, ¿no? Sí. Entonces, amigos, no se despeguen. Si tienen preguntas, estamos en el 4433-2360-56. Recuerden que estamos en su programa favorito de los viernes y a mí que volvemos. Se me ha ido rapidísimo el programa.
porque es súper interesante. Yo creo que podemos grabar aquí 3 horas de esta reflexión tan interesante. Y bueno, platicamos ahorita en el corte, amigos, que este ente regulador, ¿no? De la reflexión, pues es muy difícil, como justo estamos en un momento de muchísima confusión, de muchísima cuestionamiento. Y bueno, me quisiera llevar, Carlos, el último bloque de este programa a mencionar como qué problemas has visto tú en sesión sobre estas cuestiones. ¿A qué me refiero? A esta confusión en cuanto a eh, las personas se dejan llevar por esta cuestión posmoderna. No sé, pienso por ejemplo en la cuestión de la fidelidad. Hace poquito nos decían, decía una de las alumnas en mi salón, maestra, entonces, ¿hacia dónde tenemos que llevar el matrimonio? ¿A la fidelidad o a que se separen? Y entonces la maestra decía, no, pues lo que ellos quieran, porque antes sí nos decían a la fidelidad, a que duren, etcétera, pero ahora pues todo es diferente, ¿no? Ujú. Y entiendo el sentido de cuidar la subjetividad y que no todas las parejas tienen que estar juntas, porque se Claro. hacen daño y la dignidad es primero, etcétera, pero me pareció peligroso por el hecho de... mm, porque dijo la maestra, antes se nos decía, hay que cuidar, pero ahora todo es diferente. Y se abre la puerta al poliamor, Ujú. al experimentar. El otro día también en sesión me decía una chica, 25 años, estoy yo con mi pareja, somos monógamos, pero sexualmente yo puedo tener más parejas y él no tiene problema porque ya lo hablamos. ¿Sí me explico? O sea, como que se abre la puerta a todo este tema de las subjetividades y es lo que a lo que me refería hace rato. Si sabes que te va a hacer daño y que te vas a caer, ¿cómo hacerle? O sea, ¿cuáles serían como criterios que nos pudieras eh, dar para este discernimiento? No sé si me expliqué con la pregunta. Bueno, a ver, déjame. Que es bastante complicada. Sí. Sí. Eh, digamos que en el espacio terapéutico, por supuesto, somos un elemento importantísimo dentro de ese espacio. Porque querámoslo o no, acabamos siendo un referente. Sí. ¿Sí? Pero por supuesto tampoco se trata de que uno sea el modelo a seguir, porque eso pues no me parece que sea funcional. Lo que decía hace rato ¿Sí? de Freud, ¿no? Una cosa es su Ujú. vida personal y otra cosa es su teoría y otra cosa es Exacto. él como terapeuta. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, es importante poder tener esta claridad, sobre todo ante ciertos planteamientos del consultante, ¿no? Eh, porque a veces nos van a pedir una orientación muy concreta, ¿no? ¿Qué hago? Y bueno, ya sabemos que no le tenemos que decir qué, pero, pero es entender también que muchas veces esa angustia requiere de alguien que tome un posicionamiento. Ujú. Y a veces, por supuesto, ni en lo más mínimo, ¿no? O sea, uno cumple una función terapéutica ahí, pero la persona está en un proceso distinto. No le va a preguntar a uno qué hacer, ¿no? Desde luego. Y Claro. eventualmente, pues, no lo tiene uno que, no le va a decir uno qué hacer. Pero ante ciertos temas que son así tan Antropológicos. antropológicos, es importante también decir, bueno, desde mi punto de vista, ¿sí? O yo lo suelo decir cuando me acontecen situaciones así, ¿no? Ujú. Sí, en mi vida o en mis creencias, para mí es importante esto, ¿sí? Ujú. O sea, entonces si tú me preguntas a mí, para mí es esto. Pero, por Pero, ejemplo, el tema de la ujú, fidelidad. ok, Tú sabes que objetivamente, antropológicamente, no le va a hacer bien el poliamor a la persona. no, No, no solo por la creencia moral o religiosa, sino porque neurológicamente, fisiológicamente, psicológicamente, pues el tema del vínculo, para empezar, por ¿no? supuesto. No, en el tema de la fidelidad para mí es muy Por claro, decir un ejemplo, efectivamente. ¿no? Sí, sí. O sea, yo lo desaconsejo, o sea, desaconsejo todo aquello que atente contra este compromiso afectivo, existencial de una pareja. ¿Sí? Y desde luego, la infidelidad atenta contra eso. Pues sí, porque tiene que ver con lo antropológico, lo biológico, como bien dices. O sea, una persona que está con un apego seguro con otra tiene una estructuración neurobiológica muy distinta a quien tiene un apego
ansioso, ambivalente, etcétera, ¿no? Que lo Y hay mantiene toda una en un historia estado de detrás de eso. salud, de mayor salud mental. Claro, claro. Entonces, eh, habrá que tener estos elementos muy claros, al menos en lo personal. O sea, un riesgo que yo veo ahí también es que hay personas, digamos, en estas relaciones de ayuda, eh, en este trabajo de acompañamiento, hay quien no tiene claro eso ni siquiera para sí mismo. Ujú, ¿Sí? Entonces me parece todavía más grave eso, ujú, ujú. que no solo es cómo oriento a alguien en el espacio terapéutico, sino que yo mismo pueda tener una desestructuración de eso. Claro. Entonces eso me parece más grave todavía. Entonces puede ser un criterio, ¿no? Ver un Ujú. poco la vida del terapeuta, no para juzgar, y claro que va a tener errores, pero cómo se vive y si se vive de acuerdo a los valores que yo tengo. Exacto. Entonces, de lo que veo muy saludable actualmente es que hay un movimiento también de la psicoterapia que está enfocándose en atender o cuidar al cuidador, pues. Ah, No vale. solo en términos de burnout, por ejemplo, ¿no? Que ya tiene Ujú, algunos años ujú, que se le está dando más cuidado, ¿no? ujú. Evitar que el cuidador, ya sea el familiar o el profesional de la salud, de cualquiera de las áreas, acabe en un estado de desgaste profesional y personal, etcétera. Claro. O sea, se le está prestando atención a eso. Pero también ahora se están abriendo estos espacios de terapia para terapeutas, porque el terapeuta o nosotros eventualmente podemos caer en este riesgo, ¿no? De De, confusión, de de confusión, de burnout, desgaste, claro, exacto, de crisis de vida claro. existenciales. Ujú. ¿Quién está exento de eso? Es como el médico que por ser médico pensara que nunca se va a enfermar o que tiene la salud garantizada. Es en absoluto falso. De acuerdo. De las profesiones que más enfermos están como profesionistas son los médicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, buscar estos espacios, ¿no? Digo, desde luego, en muchos enfoques está la perspectiva del control o de la supervisión, que por supuesto es Claro, importante, claro. pero van enfocadas a la función terapéutica, no Al cuidado al del, cuidado del... personal, digamos, Ujú, ¿no? ujú. Pero entonces eso, que cada uno de nosotros tenemos un compromiso con el autocuidado también, con la formación permanente sobre todos estos elementos de tipo antropológico y con el cuidado permanente. Porque como herramientas, entre comillas, que somos, nos desgastamos, Ujú, ujú. ¿no? Creo que ahora, por cómo hemos llevado la conversación, lo interesante o con lo que pudiéramos ir cerrando sería como sí, sí dar consejos como a las personas que están buscando terapeuta, pero quizás sobre todo a los terapeutas, Ujú. porque no se invita, como en todo, a la reflexión crítica en general. Sí. Entonces, a mí me gustaría, Carlos, que dijeras una reflexión para los terapeutas, o sea, los que están empezando esta relación de ayuda o que ya tienen tiempo, para no caer en estos vicios posmodernos, Ujú. de irnos, lo que decíamos hace rato, a la equivocidad Ajá, la equivocidad, y a sí. la Univocidad. univocidad, Ujú. ¿no? Como, ¿qué les dirías a los terapeutas actuales? Para no, que no caigan en estos vicios, ¿no? Claro. Bueno, pues una, el autocuidado, Ujú. ¿no? No somos inmunes al sufrimiento, al padecimiento, por el hecho de dedicarnos a atender a otros, por supuesto que no. Y claro que hay un desgaste, ¿sí? Y entonces si no nos cuidamos, ni siquiera podemos tener o está en riesgo una vida dignificante, planificante para uno mismo, Ujú. pero obviamente la labor terapéutica se puede volver un caos, ¿no? Y puede acabar uno ahí proyectando, haciendo o deshaciendo cosas, Regañando, exacto, que eligiendo no tiene como hijo. totalmente. Entonces necesita uno tener cuidado de eso, ¿Tú qué ¿sí? haces como para cuando estás así que dices burnout, de que atendiste muchísimos pacientes y qué te ayuda? Bueno, pues hay varias cosas. Bueno, una, la atención personal es importante, Ujú, ujú. ¿no? O sea, el seguimiento personal Con tu propio con mi terapeuta. propio Ujú. terapeuta, sí. Sí, te digo, en este momento estoy en un proceso psicoanalítico, Ok. ¿sí? Es un proceso distinto a los que llevaba en otro momento. En esta etapa de mi vida es un psicoanálisis lacaniano. Muy, muy, muy completo, muy interesante, ¿sí? Muy, eh, eso, completo Ujú, para ujú. mí, ¿no? Entonces es importante.
con un buen psicoanalista, ¿no? Con buenas tablas, pues. Sí. Y con una buena perspectiva antropológica. Sí, sí, sí. Bueno, y por supuesto, en lo personal, para mí es fundamental tomar espacios para hacer cosas que me gustan. Y una de ellas, de lo más curativo para mí, es la naturaleza. Ok. No sabes, estar o sea, mientras más frecuente mejor, la montaña, ¿no? Árboles, el viento, es para mí algo fundamental para recargar, Claro. ¿sí? La lectura, ¿sí? Que es otro de mis grandes vicios, la lectura, y por supuesto la vida espiritual, ¿sí? Y para mí, mi vida espiritual es equivalente a mi vida religiosa, porque hoy también hay quien pues dice una cosa es la espiritualidad y otra cosa Yo es la soy religiosidad, ¿verdad? espiritual, pero no soy religioso, Ajá. como con esta connotación despectiva, ¿no? Hacia lo religioso. Exacto. Entonces yo por eso digo, para mí mi vida espiritual es mi vida religiosa también, o sea, van de la mano y es indispensable. Entonces hablo con Dios, le pongo las cosas, pongo siempre cada uno de mis pacientes, pues digo, ese es mi quehacer, ¿no? Lo pongo en manos de él también. A mí Entonces, últimamente me ha pasado eso, que salgo de atender pacientes y se los dejo a Dios, porque le digo, oye, son tus hijos, están sufriendo, y los encomiendo, ¿no? Como que claro, digo, qué claro, importante que un sí, terapeuta se encomiende a Dios, porque al final nosotros como católicos pues, sabemos que el Espíritu Santo te ilumina la inteligencia por supuesto, sí, para poder pues atenderlos mejor, ¿no? Buscando ese bien para los por supuesto, pacientes, ¿no? totalmente. Qué importante eso. Creo que también es un buen tip. Además de la formación antropológica, que los terapeutas se encomienden al Espíritu Santo. Sí, bueno, entonces para mí eso, y por supuesto todo esto en un contexto de familia, ¿verdad? Del vínculo con mis seres queridos, o sea, mi familia, mi propia familia, mi esposa, mi hijo, pues es fundamental. Claro. Sí, 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 sí. Y para no caer en los vicios intelectuales y retomando el tema antropológico, ¿qué pudieras recomendarles? Bueno, pues así muy claramente estudiar o por lo menos informarse, asimilar o si pueden tomar alguna formación básica, por lo menos un curso o un diplomado en hermenéutica analógica, que es justamente esta perspectiva que decíamos hace un momento de aprender a leer, aprender a interpretar los textos, los signos, eh, comprender pues a la persona lo más integralmente posible, evitando estar en los extremos, ¿no? De solo una y absoluta verdad, ¿sí? El univocismo, y pues cualquier verdad subjetiva es buena según me convenga o me venga bien ahorita, que es el equivocismo, ¿no? Es moverse, pero no es equivalente a decir siempre estar en medio, ¿eh? Okay. Es que habrá veces que es necesario moverse un poco hacia el univocismo y a veces un poco hacia el equivocismo. Sí. Darle importancia a la subjetividad Sí, y darle importancia a lo real, al al objetivo. objetivo, exacto. Ese es el punto con la hermenéutica analógica. Porque como decía Paul Ricoeur, precisamente de los grandes hermeneutas, ¿no? Inspirador de Mauricio Buchot, justamente toda interpretación es un acto ético, porque somos responsables de cómo interpretamos las cosas. Claro. Sí. Claro. Entonces ahí está lo central para mí. De acuerdo. O sea, meternos a la raíz de lo que el autor quiso decir en realidad y cómo aterriza eso que el autor quiso decir en la realidad, ¿no? Exacto, porque además son contextos distintos al nuestro, ¿no? Freud escribió hace más de 100 años, en fin, cosas que uno necesita tener estos elementos para poder hacer una lectura hermenéuticamente válida también. A ver, atrevernos a criticar las teorías. Eso. Atrevernos sí. a criticar los autores. Pienso que es como sentarte a tomar un cafecito con Freud, ¿no? Exacto. con Frank, con Víctor Frank, con Exacto. todos estos teóricos tan padres, tan apasionantes. Exacto. Y que eso, como dices, tomarse un café con ellos y decirle, bueno, Víctor Frank, ¿no? ¿Usted cómo vería su texto del hombre en busca de sentido en aquel momento a lo que estamos viviendo hoy? Claro. Sí. En aquel momento el horror del mundo era fue la Segunda Guerra Mundial, pero ya estamos viendo otros horrores, no solo las guerras y Dios no lo quiera la Tercera Guerra Mundial, pero muchas cosas tremendas que es una guerra cultural, ideológica, que ya lo sabemos, ¿no? Muy bien, pues hoy hablamos para terapeutas, para personas de a pie, para todo mundo.
Y creo que la conclusión, Carlos, no sé tú cómo veas, que pudiera ser irse a sentar a tomar un cafecito con tu teórico favorito, Sí, ¿no? sí, sí. Leértelo de pe a pa y con un criterio y que nos atrevamos a criticarlos, a decir, a ver, en esto coincido, en esto la verdad no, Claro, se vale. exactamente. Pues Estamos no sé, totalmente de acuerdo. ¿con qué quisieras concluir ya para irnos? Esto, me gusta esta frase de Riquet que cité hace un momento, ¿no? De que toda interpretación es un acto ético, porque tiene consecuencias y somos responsables de esa interpretación. Claro. No solo de los textos o los teóricos, ¿no? Sino de lo que, cómo interpretamos lo que pasa con una persona y cómo interpreto lo que, mi vida misma, lo que me Ujú, está pasando, ¿sí? Porque esa interpretación tiene consecuencias. claro, claro. Ujú. Toda interpretación es un acto ético. Interpreten lo que hoy están diciendo sobre la deconstrucción, sobre el feminismo, sobre la ideología de género. O sea, es ético porque está en juego la felicidad, la salud mental, los niños, muchísimas cosas. Por eso estamos también, saturados los terapeutas. Esa, O sea, por un por un lado, lado, qué gracias, bueno. pero por otro lado dices, oye, Sí, ¿dónde está la humanidad, no? claro. ¿Dónde estamos yendo? Sí, sí, sí. Pues ojalá vuelvas a venir, Carlos. Con gusto. Fue un placer esta el, entrevista. el placer es mío, Mili. Con todo Muchas gusto, gracias. gracias a ti. Pues nos estamos despidiendo. Recuerden que estamos en Iamique. Yo soy María Emilia Naranjo. Si alguien quiere escuchar el programa de nuevo, lo subo a mi canal YouTube, María Emilia Naranjo. Y nos seguimos viendo los viernes.